El crimen de Juan. Rubén M. Campos. Juan y Luis fueron alumnos del mismo colegio, los dos hijos únicos de las familias más ricas de la ciudad. Juan, moreno, alto, flexible, de ojos negros, era colérico, generoso, inteligente y desapegado. Vestía con desaliño, protegía a los débiles y reñía con los fuertes. Luis, rubio, pequeño, de ojos azules, era pacífico y egoísta, estudioso y sereno, sonreía a los tiranos y desdeñaba a los pequeños. Juan contaba entonces 10 años, y 10 Luis también. Los dos se detestaban, Juan cerrando los puños, amenazando, jurando exterminar a su compañero. Luis sonriendo blandamente y apenas agitado por un temblor nervioso. A los retos homéricos de Juan oponía a Luis altivo silencio. Reconoció la superioridad física de su compañero, pero sabía que éste no abusaría de tal ventaja. Luis fue siempre preferido por sus profesores, obtenía los primeros premios y citaba hacerle como modelo de juicio y aplicación. Juan, el ídolo de sus condiscípulos, el jefe de los motines estudiantiles y el general de todas las batallas. A los 25 años, los dos mozos eran los más apuestos, los más ricos y los más mimados de la ciudad. Pero aquel odio de niños subsistía vivo y tenaz en ambos. Se estrechaban la mano, frecuentaban el mismo círculo. Juan a veces un poco brusco, Luis siempre correcto, aprovechando hábilmente las faltas de Juan, suavizando la dureza de la frase con la inflexión del tono. Mas bajo aquella aparente cordialidad descubríase el relampagueo de las miradas, vivo y ardiente en los ojos de Juan, fugaz y velado en los de Luis. Un día Juan vio una mujer y quedó deslumbrado. Era hermosísima. Supo que era pobre, que después de luchar tenazmente sucumbió arrastrada por falsas promesas de matrimonio. Su seductor habíase mostrado al principio tímido, humilde, cariñoso. Habíale hablado de hogar tranquilo, de familia honrada. Ella no le amaba, pero parecióle bueno, inofensivo y enamorado. La pobre huérfana, acostumbrada a la torpe galantería, a la palabra cruda, a la mirada cínica, entregósele al fin. Entonces él arrojó la máscara, burlóse de la infeliz y le propuso fríamente hacerla su querida. Ella huyó espantada pensando en la muerte y dudando de Dios. Esta historia oyó Juan una triste tarde de invierno, en voz baja, como una confesión, y cuando entre sollozos iba a salir de los labios de la víctima el nombre de su verdugo. Juan, pálido, crispado, exclamó: «¡Reconozco a Luis!». Juan amó a Marta locamente, y desde entonces ya no disimuló su aborrecimiento a Luis. Hasta sus amigos llegaron a censurar aquel odio inaudito sin límites. ¿Qué justificaba tal explosión de ira, de celos, de envidias que Luis soportaba con digna indiferencia? Bastaba que en público sonase el nombre de Luis delante de Juan para que éste palideciese de rabia. Un día, Juan pidió de rodillas a Marta que consintiese en ser su esposa. Él era rico, iríanse muy lejos, donde nadie les conociese, y vivirían felices. «No, imposible», contestó Marta. «El recuerdo de mi desgracia nos heriría a los dos». Entonces Juan tuvo una idea. «Por lo menos», se dijo, «obligaré a Luis a que repare su falta. Le exigiré que dé su nombre a esa pobre niña, que la haga su esposa». Y arrebatado como siempre por la impresión del momento, pensando que por fin iba a humillar a Luis, que por primera vez podría reprocharle una acción indigna, se lanzó a la calle y encontróse, casi sin darse cuenta, en un pequeño salón amueblado con gusto, sentado frente a una panoplia de armas antiguas. Juan comenzó a sentirse turbado. Reflexionó que habíase dejado arrastrar tal vez por un sentimiento mezquino.
Él sabía que Luis jamás consentiría en casarse con Marta. Premiado por amenazas o ruegos, ni ésta, altiva y digna, accedería a unirse al hombre que la había engañado inicuamente. Solo, pues, iba allí en busca de Luis, para arrojarle a la cara su falta. Había encontrado un pretexto para decirle a su rival: «Eres un miserable», y se hacía a él. Y cuando, después de haber corrido como un loco por las calles y de subir a saltos las escaleras de la casa de Luis, se encontraba frente a éste, que sereno le alargaba la mano con cierta extrañeza, Juan estuvo a punto de retroceder, de inventar una excusa y marcharse. Mas entonces parecióle que Luis adivinaba su vacilación, que aquella sonrisa que le perseguía desde niño le azotaba el rostro, y sin estrechar la mano que Luis le ofrecía, profirió con voz insegura: «Te vengo a recordar una falta grave, una cuenta pendiente con tu conciencia». «Dios mío», dijo Luis en tono jovial, «¿eres por ventura la voz de mi deber?» «Cuidado», gritó Juan exaltándose. «No apeles a tus burlas. Hay una huérfana a quien tú, caballero, debes una reparación completa. Ofreciste a Marta hacerla tu esposa. ¿Estás dispuesto a cumplir tu palabra?» «Ay, querido», repuso Luis riendo, «te reconozco. Tropiezas con una heroína de corte romántico y tomas como verdadera, te conmueve hasta las lágrimas, esa eterna novela de huérfana a pobre, bella y desvalida, a quien un galán joven, el conde de Almaviva, seduce y arranca del hogar, del nido blanco, del lecho inmaculado. Pero no te irrites, cuenta esa conmovedora historia y dime en suma quién es esa menesterosa doncella a quien este mal caballero hizo tan desgraciada». «Paréceme increíble», exclamó Juan, «que acojas con esa ligereza asunto tan grave. No necesito apelar a tus recuerdos. En este momento la imagen de Marta, de tu víctima, se asoma desde el fondo de tu conciencia. Basta, sin embargo, que me digas que desconoces tus deberes de caballero para que te deje en paz». «Pero, mi buen Juan», dijo Luis, «por dicha mía, esa Marta encantadora ha descubierto que es tu hermana, porque lo corriente en estas aventuras de damas malandantes suele ser que la triste dolorida resulta a lo mejor hija de algún príncipe». «Te prohíbo tratar este caso en ese tono», interrumpió Juan con violencia. «¿Te sorprende que yo tome la defensa de esa joven que no es mi hermana, pero a quien amo como no saben amar los libertinos miserables, cobardes y hipócritas? Todos extrañan el odio que me inspiras. Pues bien, pronto cesará tal extrañeza cuando conozcan la historia de tu crimen». «Óyeme, Juan», exclamó Luis con voz grave, «porque no quiero pasar a tus ojos por un tenorio de melodrama, te voy a referir el caso. Yo, como tú, conocí a Marta y la amé. Refirióme también esa vulgar fabulilla de huérfana burlada. Escúchame con calma, te lo ruego. Refirióme, digo, esa fábula, y yo, como tú, la creí, solo que a mí no me reveló el nombre de su burlador». «Ni a mí, pero yo te adiviné», interrumpió Juan. «Es decir», continuó Luis, «que le allanaste el camino. Yo quise, a pesar de todo, hacer mi esposa a la pobre niña. Tomé informes y, aunque algo confusos, me bastaron. Era hija de un modesto empleado de hacienda que murió dejándola en la miseria. Una noche dirigíme por fin a la casa de mi amada, una humilde habitación en un tercer piso con sus blancas cortinas, la Santa Virgen en la cabecera de la pobre cama y la jaula del canario colgada al balcón y el tiesto de flores olorosas al sol. Esa noche noté en los ojos de Marta un fulgor extraño. Mirábame tiernamente mientras sus labios sonreían. Estaba hermosísima. Premié entre mis manos una de las suyas, pequeña y suave, y entonces ella dejó caer con desmayo su preciosa cabeza rubia sobre mi hombro. La noche estaba cálida, yo sentíame mareado.
Por el abierto balcón penetraban en ráfagas de fuego olores acres y extraños. Sentí que una ola ardiente me subía al rostro y sin darme cuenta de lo que hacía, besé su boca. Entonces aquella mujer me estrechó, ciñóme entre sus brazos de súbito, con un apasionamiento, con una violencia inaudita. Sentí que sus labios quemantes, trémulos, sensuales, oprimían los míos con frenesí, y sollozando, palpitante, estremecida, en medio de caricias salvajes que me espantaban, sintiendo el contacto de la piel tibia y amorosa, caímos al suelo entrelazados, unidos, frenéticos, mudos, como dos luchadores. La hembra se había revelado. ¡Mentira! ¡Calumnia!, gritó Juan. ¿Quieres hacerla parecer como una aventurera? Eso es, exclamó Luis. Una aventurera. Y además una enferma, una adoradora del macho. Un caso, como diría nuestro amigo el doctor Castillo. Espera, gritó Juan. Yo sabré confundirte, villano. Y lanzóse fuera del salón como un loco, dejando a Luis estupefacto. 2. Era completamente de noche y Luis, repuesto de la escena con Juan, se disponía a salir, cuando éste penetró de nuevo en la estancia llevando, arrastrando casi, a Marta. Juan iba pálido, febril. Marta parecía próxima a desfallecer. «¿Aún tú?», dijo Luis casi espantado. «Yo todavía», repuso Juan. «Vamos, repite ahora si te atreves delante de Marta las infamias que has vomitado hace poco. Cruza tus miradas de cobarde con las de tu víctima. ¡Habla!». «Es esto», exclamó Luis ya sereno, «un careo delante de un juez instructor. Querida mía», continuó dirigiéndose a Marta, «he cometido a tu costa una pequeña indiscreción y te pido me perdones si así estorbo tus proyectos». «Según eso», dijo Juan, «sostienes delante de Marta tus infames calumnias». «Lo que te he referido es cierto», contestó Luis. Marta irguióse terrible, agitada por sacudimientos convulsivos. Lanzó miradas de loca en su entorno. Quiso hablar, gritar, protestar y no pudo. Y fijándose de súbito en la panoplia de armas antiguas, con la rapidez del rayo, arrancó del trofeo un pequeño puñal y hundiólo todo hasta el pomo en el pecho de Luis. Resonó un grito, un ¡ay!, de angustia, y Luis cayó desplomado, mientras Marta huía oprimiéndose la frente con sus manos. Juan, trémulo, sobrecogido, testigo de aquella escena horrible que tuvo la duración de segundos, corrió en auxilio de aquel hombre herido allí, a sus ojos. Era tarde para evitar la catástrofe. Inclinóse sobre Luis y, tratando de contener aquel caño de sangre que corría sobre el fondo claro de la alfombra, gritó angustiado: «¡Socorro!». Cuando acudieron todos a los gritos de Juan, el moribundo abrió los ojos y, con el último aliento de la vida, con la fría lucidez del momento postrero, como el que cae y arrastra al abismo a su adversario y muere a él abrazado, Luis exclamó, señalando a Juan: «¡Ese es mi asesino!». «Es cierto», gritó Juan, «yo le he matado. Es mi justicia». Y luego, dirigiéndose a Luis que expiraba: «Muere como has vivido, calumniador». De Pedro Argüelles, julio de 1897.